Estoy con el doctor también Andrés Mega, que es psiquiatra, ¿eh? Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, hablamos un poquitito de este caso, digamos, usted, si bien lo vamos obviamente a consultar por el tema, no de adicciones solamente, sino este problema de salud mental, la mamá que en su momento, ahora la vamos a escuchar a ver si podemos una vez más a la mamá de Chano, cuando le decía, ¿cuántos Chanos hay? ¿No es cierto? Y además también ella decía, pedimos ayuda y no la dieron, ¿no es cierto? Es correcto lo que dice, es correcto también el planteo de la madre en la puerta del sanatorio cuando habló, necesitamos que presten atención al tema de la salud mental, a la ley de salud mental, Sí. porque precisamente este texto legal es la madre del problema, vamos a decirlo así, hablando de madre, en cuanto a las deficiencias en la redacción de un texto legal que existe desde el año 2010, simplemente por la sencilla razón de que no participó ninguna facultad de medicina de la Argentina, ni fuimos convocados las asociaciones más importantes de psiquiatras de la Argentina, entre ellas la Asociación Argentina de Psiquiatras. No fueron convocados. No fuimos convocados y cuando quisimos participar en senadores, en el debate que se iba a hacer, porque en diputados se aprobó a libro cerrado, en senadores se nos negó la participación, se hizo un corto debate y se aprobó la ley. Ajá. Entonces, no podía esta ley funcionar por la grave cantidad de errores que existen, por la falta de un asesoramiento adecuado en un tema tan complejo como la salud mental. Es decir, perdón, doctor, vamos a recapitular porque esto, como dice usted, es el comienzo de un gran problema. 2010, cuando se sanciona esta ley, ¿no? Es decir, hacen un proyecto, pasa a la comisión y en vez de convocar a todas las partes, por ejemplo, como se hizo con la ley del aborto, ¿no es cierto? Entre otras, no se hizo eso, pasó rápidamente como casi por un tubo y se votó algo que hoy, o desde ese momento, esta parte, muchas de las familias están padeciendo lo que, por ejemplo, padeció la madre de Chano. Sí, pero Javi, no, perdón, Javier, doctor. lo que usted dice es absolutamente cierto, porque acá hay cientos de víctimas en todo el país desde la sanción de la ley. Estoy hablando de muertes, no Sí. estoy hablando de indisposiciones pasajeras. Sí. Estoy hablando de homicidios, estoy hablando de suicidios, de, por ejemplo, pacientes que con el pretexto que dice la ley, que pacientes psicóticos graves pueden ser internados en hospitales generales, ha habido innumerable cantidad de suicidios de pacientes que se han arrojado por la ventana de hospitales generales. Una locura. Sí. La verdad está Todo por la falta de capacitación, por la falta de infraestructura, por la falta de recursos humanos, por la falta de un plan racional para elaborar una estrategia para la problemática de enfermedad mental dentro del hospital general. Usted figúrese con su sentido común simplemente un detalle sanitario básico. ¿Cómo están los pacientes en general en un hospital global, general, de todas las especialidades? En cama, ¿no es cierto? Sí. Bien, los pacientes psiquiátricos deambulan todo el tiempo. Claro. Deambulan todo el tiempo, no están en cama. Con lo cual usted tiene marcado pacientes psiquiátricos dentro de un hospital general metiéndose en todas las dependencias de ese hospital. Salvo que los tenga encerrados en un lugar, lo cual precisamente no era lo que la ley decía que quería hacer, dar más libertad. Se capta la ironía, digamos. Sí, totalmente, doctor. Acá espere que está el doctor Salemi que quiere hacer una consulta. No, Dale. me llamó la atención justamente algo que es un detalle no menor. Si estaban discutiéndose justamente la aprobación de una ley de salud mental, que no fueran llamados a consultar a las sociedades más importantes de psiquiatría, que me parece que son los más indicados en dar pautas para el tratamiento de la salud mental hoy en día. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Si usted se toma el trabajo de repasar la ley, no va a encontrar en ningún momento de la ley, en ningún momento, la palabra enfermedad mental. Está reemplazada ex profeso
por algo que quisieron denominar padecimiento o sufrimiento. Y padecimiento y sufrimiento no es enfermedad mental. Claro. Padecimiento y sufrimiento puede ser cualquier inconveniente porque me robaron un neumático o porque se me atrasó el tren. Pero el concepto de enfermedad mental que rige en todo el mundo pareciera que no puede aplicarse en la República Argentina. Sí. Cuando es un concepto validado internacionalmente, establecido en manuales internacionales y conocido por todos. A ver, vamos a escuchar a la mamá nuevamente. Tomamos un fragmento justamente de ese minuto 50 que duró el intercambio que ha tenido la mamá con los periodistas. Esto fue el día martes, el martes último, que habla justamente de esto, de este reclamo. A ver. Solo pido que hagan algo con la ley de salud mental, porque estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad, la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. Está lleno de madres que no tienen visibilidad, que están golpeando puertas y nadie las escucha. Si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda. Bueno, esto era lo que escuchábamos justamente de la mamá, ¿eh? Tremendo, tremendo. La verdad, uno detrás del tapaboca le veía el ceño fruncido, pero el ceño fruncido de dolor, ¿no? De angustia y de no aguantar más, pero no porque no aguanta más al hijo. A ver, Claro. ella porque la escuchamos, porque tenemos la oportunidad de ir a ver qué es lo que sucede. Yo me pregunto cuánta cantidad de mujeres peleando por la vida de sus hijos para que sus hijos estén mejor. Hace 20 años que esta mujer vive este calvario. Bueno, yo pienso no solamente en las madres y los padres peleando por sus hijos, sino también muchos hijos peleando por sus padres. También. Que están en la misma situación, ¿no es cierto? Figúrese, Perdón, doctor, no estamos hablando solamente, porque acá, Chano, es una cuestión muy vinculada a la droga. Estamos hablando de otras cuestiones también, que de la salud mental involucra todo. Así es, que pertenecen al ámbito de la enfermedad mental en general. Exacto. Que también está descuidada, porque si usted quiere hacer un trabajo bien hecho a nivel legislativo en lo que se refiere a la enfermedad mental y a su tratamiento, usted tiene que hacer, como decía muy bien, usted tiene que hacer participar a todos los actores, Tal cual. a todos los que intervienen en ese terreno, y escucharlos absolutamente a todos para diseñar a partir de ahí un texto legal que abarque todas las necesidades. Tal cual. Puntualmente, en ningún momento de la ley se habla del concepto de prevención primaria, que es cómo evitar que la gente se enferme. En ningún momento de la ley se habla puntualmente de promoción de la salud en cuanto a poner en todos los medios públicos campañas de difusión de qué se trata la enfermedad mental, la depresión, la enfermedad bipolar, la esquizofrenia, informar a la población en general y terminar con el estigma. Tal cual. En ningún momento se informa de para qué sirve una internación psiquiátrica. En ningún momento se explica por qué hay una especie de órgano de revisión que por mano propia decidió que no se puede hacer terapia electroconvulsiva porque dicen que es un delito de lesa humanidad, cuando en rigor la terapia electroconvulsiva se usa en todo el mundo cuando fracasaron todos los tratamientos psiquiátricos. Sí, por claro. ejemplo, en la esquizofrenia catatónica, en la depresión incoercible que no mejora con nada, Doctor. en cuadros psicóticos gravísimos. Sí, no. Todo ese tipo de cosas, perdón que me extienda, pero todo ese tipo de cosas forman parte del universo de la enfermedad mental que no fue contemplado por la ley. Totalmente. Lo último que le pregunto, y le agradecemos, doctor, breve le pido, a ver si tenemos la fotografía, le pido a la producción de la cuchilla que le sacaron a Chano al momento del ataque. En una situación de esas características, doctor, porque esto también se va a evaluar, es más, había un psiquiatra en el lugar, la cuchilla que tiene una distancia, digamos, un largo de más o menos 20-25 centímetros, solo de filo, porque también está el mango. Esa persona, en la situación en la cual estaba Chano, ¿va directo a atacar y a apuñalar o se frena? Porque hasta el momento los relatos
Dicen que él avanzaba contra el policía y contra el resto. Es necesario tener más elementos de juicio para poder responderle adecuadamente. Sí. ¿Sí? Es decir, cada caso concreto habita en la mente de la persona que protagoniza el episodio. Sí. Entonces, en algunos casos se trata de un paciente que está paranoico, percibiendo que todos alrededor lo quieren terminar con su vida. En otros casos, tiene alucinaciones de comando que le ordenan avanzar con un cuchillo en la mano sin entender por qué. Por eso es importante un elemento fundamental dentro del examen psiquiátrico que van a realizar los colegas, que es la psicocriminogénesis. La psicocriminogénesis es un estudio psiquiátrico delicado que implica entender todo el recorrido mental que pudo haber tenido un determinado sujeto desde que inició el episodio hasta que terminó. Bien. Y esto es hecho por especialistas preparados, entrenados, con la ayuda de estudios complementarios. Doctor Mega, gracias por este contacto. Le mandamos un abrazo. Es un placer, señor Javier Díaz. Gracias por el contacto y gracias a su audiencia. Igualmente a usted. Bueno, el doctor Andrés Mega, hablando justamente de este tema.